considerando la iglesia de Cristo Jesús. Acuérdese, considerando la iglesia del Señor. Voy a leer de 1 Corintios capítulo 1, versículo 26 a 31. 26 a 31. 1 Corintios 1. Esto es la palabra del Señor. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, eso quiere decir lo que no es nada, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se glorea, gloriese en el Señor. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra y más que todo por la redención que celebramos hoy en día. Señor, dándote gloria y honra, Señor, como tus hijos adoptados en el reino. Venimos aquí, Señor, para elevar, para exaltar tu nombre. Esperamos que cada vez que nosotros nos juntamos, eso es el propósito en este servicio de adoración. También tu palabra dice que la iglesia es columna baluarte de la verdad. Y pedimos hoy que podamos mirar tu verdad, Señor, en su contexto y en la manera que podamos entenderlo y aplicarlo, Señor, a nuestra vida y a lo que creemos. Le pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos considerando la iglesia en 1 Corintios capítulo 1. Aquí en versículo 23 de capítulo 1 de 1 Corintios, Pablo dice que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cristo crucificado, la persona de Cristo y la obra de Jesucristo, Cristo y el crucificado. Es que el propósito de que lo cual el Señor envió a Jesucristo al mundo era muy específico. Ha venido para salvar lo que se había perdido. Dice, no vino para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. En Marcos 10:45 dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. La persona de Cristo y la obra de Jesucristo, el Salvador del mundo. Y el mismo Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Eso es lo que vamos a considerar, la iglesia. Y sin duda, Él está edificando su iglesia, lo está haciendo. Mira lo que dice en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 1. Aquí dice Lucas, que escribió Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Él está hablando a Teófilo, está hablando del libro, el evangelio que él escribió, el evangelio según San Lucas. Y él está diciendo, en este primer tratado yo hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y lo que dice aquí es muy interesante, porque en decir que las cosas que él comenzó a hacer, eso implica que continúa. Lo que Jesús hace y enseña, continúa.
Y nosotros sabemos, es la misma cabeza, pero con otro cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Es la iglesia. La iglesia, somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Y Dios está cumpliendo su propósito aquí en esta tierra de lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar con nosotros, el cuerpo de Cristo, Él siendo la cabeza. Antes de mirar este texto que vamos a ver hoy, me gustaría ir a Efesios capítulo 4, lo que leyó el hermano Josué. Porque aquí es muy interesante porque está hablando de la edificación de la iglesia. Muchos piensan que nosotros lo edificamos, no, es Dios. Aquí en versículo 11 de capítulo 4 de Efesios dice, y Él mismo constituyó, Él mismo es Jesucristo. Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar o equipar a los santos para la obra del ministerio, para la que edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación. Cristo provea el fundamento, el cual Él edifica la iglesia. En versículo 20 de mismo Efesios, dice, edificaos, está hablando de la familia de Dios, de la iglesia, es edificado sobre el fundamento de los apóstoles, los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sobre la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra profética, la palabra apostólica, está fundado la iglesia. Dios proveó la iglesia, el fundamento. Y aquí dice que Él provee a pastores maestros para fin de perfeccionar los santos a la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Versículo 13 dice, hasta que llegamos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y luego dice en versículo 15 de Efesios 4, dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así crecemos. Estamos hablando del crecimiento de la iglesia, edificación de la iglesia. Dice en versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por todas las coyunturas, se ayuda mutuamente, según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento. ¿Qué recibe su crecimiento? La iglesia. La iglesia. Aquí dice de quién el cuerpo, en versículo 16, perdón. De quién el cuerpo, dice, según la actividad de cada miembro, importante. El cuerpo, la iglesia, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Wow. Wow. Qué tremendo verdad. Que es el Señor Jesucristo edifica la iglesia y lo hace por la actividad propia de cada miembro, lleno del Espíritu Santo en la obra de la iglesia local, de lo que nosotros estamos considerando hoy. Él lo hace. Es en el poder de Dios. Y eso es algo de considerar. El poder de Dios en salvación es demostrado por la iglesia. Pero es Dios, y lo vamos a ver en estos versículos, es Dios el que lo edifica. Y repito, el poder de Dios se manifiesta en la iglesia. Ahora vamos a nuestro texto para considerar la iglesia. Y en considerarla vamos a ver que no es por nuestro poder o habilidad. 1 Corintios capítulo 1 versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Poco contexto. Cuando Pablo escribe esta carta
estas palabras, hay divisiones en la iglesia. Nosotros sabemos de Corinto. Los corintios estaban elevándose en su sabiduría, en su conocimiento, y lo estaban haciendo clamando a ciertos maestros. Yo soy de este maestro, yo soy de este. En versículo 12 de este capítulo, unos dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, otros, yo soy de Cefas, otros, yo soy de Cristo. Y es interesante que hoy se hace lo mismo. Hoy se hace lo mismo. Van detrás de diferentes maestros para identificar con ellos, pensando que ellos tienen algo más que los otros. Y Pablo trata con estas divisiones los primeros 4 capítulos de la carta. Pero antes que puede tratar Pablo con esto, busca tratar con el raíz del problema, que es la arrogancia, el altivez, el orgullo y la jactancia de los corintios. Él quería tratar con el raíz de todo lo que estaba causando esta división. Y lo hace aquí llevándolos a ellos mismos, a mirar de dónde vinieron ellos y quién son. Y realmente la edificación de la iglesia es por el poder, es por su poder en ellos. La iglesia es la manifestación del poder de Dios en salvación. Y Pablo está diciendo, mírala, considérala. Y aquí en esos versículos, del versículo 26 a 31, hallamos 3 verdades de la iglesia. 3 verdades de la iglesia que muestra que Él edifica la iglesia y no nosotros. Y la primera verdad es que la iglesia es débil en los ojos del mundo. La iglesia es débil en los ojos del mundo. La iglesia según la carne es débil. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Me gusta la manera que la Biblia de las Américas lo interpreta, porque es más correcto. Dice, pues, considerar, hermanos, vuestro llamamiento. Cuando dice considerar o mirar, hermanos, vuestra vocación, está diciendo, hermanos, considerad vuestro llamado, vuestro llamamiento. Vuestro llamamiento. Mirar es lo que está diciendo. Cuando dice considerad vuestro llamamiento, mirar. Considerar quién escogió Dios. ¿Quién son? No son sabios, no poderosos, ni nobles. Wow. Pablo dice, mira a vosotros, considerad quién son, quién escogió Dios. Y dice, no sois muchos sabios. Esa palabra sabios es sophoi. Sophoi en el griego quiere decir, estos son los filósofos, los grandes oradores. El escriba, como se menciona en versículo 20, ¿dónde está el escriba? Esos son los sabios. Son los que tienen la sabiduría y saben cómo aplicarla con justicia, manipulando la conversación para ganar el argumento. Esos son estos filósofos, y ellos estaban en Corinto, cerca de Atenas. Muchos filósofos de eso fueron sacados. Y él está diciendo, vosotros no sois esta iglesia. Considerad la iglesia. Está hablando de los que tienen la sabiduría y lo usan bien. Esto sería de hoy en día los profesores de las mejores universidades. Los que son entrenados en filosofía, en literatura, de los mejores abogados, podemos decir, jueces que pueden debatir su argumento con sabiduría. Pablo dice que la iglesia no son muchos de ellos. Está diciendo considerar a los corintios. Yo digo considerar hoy, ¿cuántos de esos son aquí? De los más sabios. Pablo está diciendo no muchos. Pablo dice que la iglesia no son muchos de ellos. Ellos son los que rechazan el evangelio como locura.
Luego dice, no hay muchos poderosos. La palabra en el griego, dunatoi viene, la palabra dinamita viene de esta palabra. Pero hay algo que explicar aquí. Cuando está hablando de no hay muchos poderosos, no está hablando no habla del poder en el sentido físico, pero habla de influencia social o político. Poderoso. Uno que hace que sucedan las cosas por su dinero, por su influencia o su autoridad sobre los demás, para obtener lo que quieren. Estos serán de hoy en día los políticos, los dueños de las grandes empresas. De hoy en día Pablo dice, no muchos de esos en la iglesia de Corinto. Poderosos, los que tienen influencia, los que tienen dinero, no hay muchos. Yo digo, ¿cuántos de esos hay aquí? O en la iglesia en inglés aún. Luego, ni hay muchos nobles. Noble, esto quiere decir de alto nacimiento. Estos son los que han nacido en las mejores familias de nombre o de dinero. Nobles. Como nacido en una familia real. Son nobles y reciben el respeto simplemente por el nombre, por la familia de lo que vienen, el título que tienen, reciben el respeto. Y hay pocos de ellos en esta iglesia que fueron nacidos en grande dinero, grande nombre, en una familia real. Y uno considera, ¿cuántos hay aquí? Dice, no sois muchos sabios, muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero aquí hay algo clave. Dice, según la carne. No sois muchos sabios según la carne. Y eso es clave porque esa frase, según la carne, modifica las tres declaraciones. Que no hay muchos sabios según la carne, no hay muchos poderosos según la carne, no hay muchos nobles según la carne. Esto habla de lo externo, habla de lo apariencia, habla lo que el mundo considera sabios, poderosos, nobles. Por lo que el hombre ve, por lo que la carne ve, por la naturaleza ve, la carne, la humanidad. Ellos están mirando a estas personas que son sabios, poderosos, nobles. Pablo dice a la iglesia, considera que se miren como los demás los ven. Porque él quiere hablar de su orgullo, de su altivez. Él está diciendo, mira, así es como el mundo lo ve a la iglesia. Pablo dice que se consideran, que se miran. Ellos estaban jactando en su sabiduría, en sus líderes, como si eso les da el derecho de separarse en grupitos dentro de la iglesia, porque la verdad es que la iglesia en Corinto eran lo más bajo de la sociedad. Así eran las iglesias en esos tiempos. Así los veían. Los historiadores dicen que esa iglesia de Corinto era puro esclavo, mujeres y niños. Ellos consideraban esta iglesia de los ignorantes, porque hay tantos sabios, de los ignorantes. Y Pablo está diciendo, cuando miras a la iglesia, que ves una variedad de gente. Unos son sabios, unos son poderosos, unos son nobles. Hay unos que eran, pero no muchos. La mayor parte de la iglesia son los simples, los que no son estimados por el mundo. No están en la iglesia porque son sabios. No están en la iglesia por su influencia. No están en la iglesia por su nacimiento. Pero están ahí por el poder de Dios. Y el poder del mensaje de la cruz de Cristo. Él es el que edifica la iglesia. Y es por la iglesia, su cuerpo, que Dios cumple los propósitos en esta tierra.
salvando con poder, usando la iglesia. La primera verdad, y dije que hay tres que vamos a ver hoy, la primera verdad es que la iglesia es débil en los ojos del mundo. Versículo 26. La segunda verdad es que Dios usa la iglesia para humillar al mundo. Dios usa la iglesia en su poder, el poder de Dios, para humillar al mundo. Aquí dice, primero versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y luego 27 y 28. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. Wow. Aquí Pablo dice que Dios escogió las personas más bajos para avergonzar los orgullosos, a los que son más altos. Y dice que Dios escoge aquí 3 veces. Está hablando que Dios escogió. Cuando leemos Efesios capítulo 4, está hablando de nuestro llamado y que Dios escoge. Dios escogió. Ahora, ¿cómo es que Él lo hace? ¿Cómo es que Él va a avergonzar a estos? A los orgullosos. A los sabios. Y los poderosos y los débiles. Muchos creen que avergonzar es escatológica, lo que estamos diciendo al fin del siglo, cuando en el fin una humillación en el fin para los que no creyeron. Muchos piensan que eso es así, van a avergonzar. Muchos creen que en el día del juicio, cuando todos ven cuán tontas realmente son las cosas de este mundo, que se van a avergonzar. Y eso sí va a suceder. Pero eso no es lo que está hablando aquí, porque el verbo avergonzar está en el tiempo presente, que indica que es una acción continua. Una acción, es un avergonzar del presente, el futuro y continua. La iglesia que es necio, que es débil, que es menospreciado, continuamente hay una avergonzar del mundo, de los fuertes, de los poderosos, y vamos a ver eso. Porque es un avergonzar del presente y continua. Y uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que el necio del mundo, el débil del mundo, el menospreciado del mundo, el que no es nada, va a avergonzar a los sabios, poderosos y nobles? Es en que lo que los más bajos tienen en Cristo Jesús, que expone el vacío de lo que tienen los sabios, poderosos y los nobles. Es que un sabio, vamos a considerar, un sabio, el filósofo, cuando uno estudia, yo no sé cuántos aquí estudiaron filosofía, estudia el filósofo, cuando los estudias, lo que realmente buscan ellos es vivir una buena vida, una vida de virtud, una vida moral, una vida que tiene sentido. Ellos están buscando el sentido de la vida, el sentido. Y cuando ellos ven en Cristo un esclavo sin educación, en que habita el Espíritu Santo, vivir en una vida de virtud, de justicia, una vida con sentido que va más allá de lo que el más sabio filósofo puede alcanzar, el filósofo comienza a ver de qué poco valor tiene todo el conocimiento que él tiene, en comparación a lo que tiene este esclavo.
Porque el esclavo realmente que es en Cristo tiene el sentido de la vida y un sentido por qué vivir. Ahora, el poderoso, el que tiene influencia, busca poder, dinero, autoridad, porque piensa que en esas cosas va a hallar el contentamiento. Y no. En cambio, en Cristo, este humilde esclavo, sin poder, sin influencia, posea un gozo, un contentamiento en cualquier circunstancia que sobrepasa el gozo que según el que tiene todo el dinero que puede comprar lo que él quiere. Los poderosos buscan más poder y influencia, buscan tener más dinero, pero tienen más ansiedad y menos contentamiento. Donde el esclavo, como Pablo dice, ha aprendido a ser contento en cualquiera sea su situación. Ha aprendido a ser contento. El contentamiento y la piedad es gran ganancia, dice la palabra de Dios. La pregunta, ¿somos nosotros? ¿Somos contentos o somos como estos de influencia? Que queremos más. El noble, por su nacimiento, se ha dado cierta dignidad de ser respetado por los hombres. Se visten en su ropa costoso, manejan sus carros exóticos, los desfilen, decoran sus mansiones lujosamente. Y cuando el humilde esclavo, sin estado, demuestra una dignidad por lo que él es en Cristo, que sobrepasa todo lo que el noble tiene, el noble ve su nobleza que es vanidad, sin sentido, que no vale nada. La verdad es que el mundo piensa que la iglesia son los necios, el de los débiles, los menospreciados. En Cristo tiene la justicia que busca el sabio. En Cristo tiene el gozo que sobrepasa todo lo que uno con poder e influencia busca. Y hay una dignidad en un creyente que humildemente se somete a otros sin temor. ¿Por qué? Porque sirve el que juzga justamente. Uno dice, yo voy a pelear mis derechos. No, yo voy a someterme humildemente, porque yo sé quién juzga justamente. Mía no es la venganza, dice el Señor. Eso es el poder del Evangelio. Y la iglesia que el Señor edifica. Si el necio, el débil, el menospreciado recibe todo lo que los altos buscan y no alcanzan, ¿qué dice de su sabiduría, de su poder y de su nobleza? Que es vacío. Es una vanidad que no sirve para nada. Es vergonzoso y muestra que lo que no es deshace lo que el mundo valora. Lo que es, como dice aquí. Dios escogió el menospreciado a lo que no es para deshacer lo que es. Tremendo. Y todo tiene un propósito. Todo lo que todo lo que dice, sino el necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios a lo que no es para deshacer lo que es, a fin, versículo 29, de que nadie se jacta en su presencia. Wow. Nadie, habla de toda humanidad. La misma palabra que se usa en versículo 29, de la carne, toda carne. Cuando uno piensa que eres todos, para que nadie se jacta, el sabio, el necio, el poderoso, el débil, el noble, el que no es nada, nadie se jacta
en su presencia. Porque en el poder de Dios, Él salva y Él edifica la iglesia. Nadie más. Él usa la iglesia, Él usa a nosotros llenos del Espíritu Santo para cumplir los propósitos en la iglesia. Pero el que lo está edificando es Él. Para que nadie se jacta, en Efesios capítulo 2, para que nadie se glorea. Y con ese poder manifestado en el necio, el débil, el que no es nada, eso prepara el sabio, los poderosos, los nobles para recibir el mensaje del Evangelio. Y la iglesia proclama el mensaje, Dios prepara los corazones para recibirlo. La iglesia es la manifestación visible del poder de Dios en salvación. Imagínate la responsabilidad que tenemos. Imagínate el privilegio que nosotros tenemos como iglesia. La iglesia es la manifestación visible del poder de Dios en salvación. Cuando miras a la iglesia, cuando lo consideras, ves amplia variedad de gente. Unos sabios, unos poderosos, unos nobles, pero el mayor de ellos son los que la cultura no estima. Y eso muestra que no están en Cristo por algo que ellos hicieron. Es totalmente una obra de Dios, el poder de Dios. La iglesia es el medio en que Dios cumple su plan de salvación en el mundo. Es Dios. Y cuando vemos estos milagros como la boda de ayer suceder, entendemos, wow, eso es el poder de Dios. No hay otra explicación. Y en versículos 30 y 31 Pablo nos lleva a una conclusión lógica de lo que acaba de enseñar aquí. 3, puntos que habla estos versículos. Primero, la iglesia es débil en los ojos del mundo. Segundo, Dios usa la iglesia para humillar al mundo. Y tercer, verdad es que Cristo es todo para la iglesia. Cristo es todo. Y lo vemos aquí en versículos 30 y 31. Dice, más, por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Para qué? Purpose clause. Como está escrito, el que se glorea, gloriese en el Señor. Aquí en versículo 30 comienza con primeramente, por Él estás en la iglesia, por Cristo. Como ya hemos visto, es todo de Dios, es todo de Cristo. Y luego da 4 palabras que describen lo que nosotros recibimos de Cristo por la salvación. 4 palabras. Él dice, recibimos sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué más necesitamos? Somos completos. Primeramente Él dice sabiduría. Cristo nos ha sido. Esto es algo pasivo. Es algo que nosotros recibimos. Cuando dice Cristo nos ha sido, es algo que nosotros recibimos porque Cristo nos ha sido hecho. Sabiduría de Dios. La sabiduría no sale de nosotros, es algo que nosotros recibimos de Él. En el mismo capítulo 1, versículo 5 de 1 Corintios, dice, porque todas las cosas fuiste enriquecidos, está hablando de la iglesia en Él, en toda palabra y toda ciencia. Fuimos enriquecidos cuando fuimos santificados, llamados a ser. Cuando recibimos a Cristo,
Dios nos da sabiduría. La sabiduría de Dios en salvación, recibimos la sabiduría de Dios al momento que Él nos salva. Y también es progresivo, que crecemos en sabiduría. Hay mucha exhortación en la palabra de Dios acerca de crecer en nuestra sabiduría, de buscarla. Y el principio de todo, del temor a Dios es ¿qué? De la sabiduría es ¿qué? Temer a Dios. Es progresivo, pero también al momento recibimos de Cristo la sabiduría. Luego dice aquí, en Cristo ha sido hecho Dios justificación. Nosotros recibimos de Él justificación. Cristo nos ha sido hecho justificación. Es que nosotros recibimos la justicia de Cristo a nuestra cuenta, como dice, imputada. Imputada quiere decir, es un término bancario que quiere decir de sacar de una cuenta y poner en otra cuenta. Eso es lo que quiere decir. Somos pecadores, necesitamos justicia. Nosotros recibimos de la Cristo su cuenta, la justicia de Él, y lo pone a nuestra cuenta. En Romanos 4:5 se me hace, deja ver. Dice, comenzando en 4:4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y en 2 Corintios 5:21, versículo que todos conocen, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros recibimos la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Todos los que se han arrepentido, han confiado en Cristo Jesús por fe, Dios perdona todos nuestros pecados, recibimos la justicia perfecta de Cristo a nuestra cuenta de salvación. Recibimos. Aquí dice, Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación y santificación. Esto dice que somos apartados. Somos santos, eso dice en la introducción de esta carta. Una palabra usada para hablar acerca de los utensilios del tabernáculo, ellos fueron apartados por un propósito específico. Eso somos nosotros. Somos santificación. Cristo nos ha sido hecho santificación. En Cristo fuimos apartados para santidad. Y es un hecho y también es algo progresivo. Cuando somos salvos, recibimos santificación, somos apartados, pero también nosotros crecemos en nuestra santificación. Y luego al fin dice, nos ha sido hecho redención. Yo creo que todos saben lo que quiere decir redención. Eso es que nos compró. Nos compró. 1 Corintios 6, 19, 20 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. No somos de nosotros mismos. Que nosotros no somos nuestros, fuimos comprados con un precio. Por un precio. Ese precio es la preciosa sangre de Cristo Jesús. El pago por nuestra redención con su sangre precioso. Y como garantía tenemos el Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, otro versículo que muchos conocen, muchos memorizan. Efesios 1. Dice 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el espíritu de la promesa, que es las aras, como un anillo de compromiso,
las aras de vuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Wow. Somos nosotros posición adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí en versículo 30 nos muestra que Cristo es todo para la iglesia, no necesitamos más. Si tenemos la sabiduría de Dios, si tenemos la justicia delante de Dios, si somos apartados por Dios, somos redimidos en Cristo, ¿qué más hay? Cristo es todo. Y para nosotros que somos débiles, así nosotros debemos verlo. ¿Por qué? Versículo 31. Para que, como está escrito, el que se gloria, gloriese en el Señor. Jeremías 9:34. Lo que está diciendo aquí Pablo, para comenzar a dar su argumento acerca del orgullo, de la jactancia de la iglesia, los primeros 4 capítulos. Lo que es el orgullo no es lo que necesitamos en la iglesia. Lo que necesitamos es humildad. Y Pablo lo muestra con lo que él enseña aquí. ¿Qué es más humilde que el necio, el débil, el menospreciado, que no es nada? Eso es nosotros. Pablo lo muestra con lo que nos enseña aquí, que la iglesia necesita humildad. La iglesia de Corinto, y yo creo también las iglesias de hoy en día. La iglesia es débil en los ojos del mundo. Dios usa la iglesia para humillar al mundo, y Cristo es todo para la iglesia. ¿Qué más necesitamos? Oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor, que nos instruye, que nos muestra quién somos en Cristo Jesús. Estamos aquí para darte gloria, Señor. Como dijo Juan el Bautista, es necesario que tú crezcas y yo mengüe, porque todo es de ti, Señor. Tu palabra dice que tú haces cosas más abundantemente que podemos pensar y pedir. Y es para tu gloria, para que tú recibes gloria en tu iglesia. Y hoy en día, Señor, te damos gracias porque podemos entender quién somos en ti. Somos los que vamos a avergonzar a los sabios, poderosos y nobles. No por nosotros, sino por Cristo en nosotros. Gracias te damos. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie por el último canto, por favor.
Pueden tomar asiento. Así cuando la palabra de Dios dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros para la edificación, perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para el crecimiento de la iglesia, no está hablando de algo que nosotros hacemos, es algo que Dios hace. Dios pone el fundamento y Dios nos da el poder para cumplir su obra en la iglesia. Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo y tratamos de hacer lo que Él quiere en la iglesia y en la vida personal. Y damos gracias a Él. Los hermanos, no olviden, si quieren ir a esta conferencia, el hermano Octavio ahí está con estas tarjetitas. Y vamos a orar para ser despedidos. Padre, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, maravilloso amor, Señor, que tú tienes por nosotros, que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y pedimos, Señor, que nuestra vida pueda mostrar, Señor, una gratitud a ti por lo que has hecho por nosotros. Ahora que vamos a salir de este lugar, pedimos que nos ayudas cada día a vivir una vida que te glorifique, Señor, en tu iglesia. Pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos despedidos, hermanos.